Bienvenidos a nuestro curso de estadística y probabilidad. Continuamos con nuestra docencia remota soportada en TICS. Seguimos en el capítulo 5 de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. En lo que sigue del curso estudiaremos las distribuciones de probabilidad discreta más importantes y el tema que vamos a tratar en el día de hoy es la distribución de Poisson. Al finalizar este curso de probabilidad discreta, cada uno de ustedes debe tener bien claro cuándo y cómo se usa cada una de estas distribuciones. Veamos qué cosa es un experimento de Poisson. Diremos que una variable aleatoria discreta tiene distribución de Poisson de parámetro lambda si cuenta el número de éxitos en un intervalo de longitud L, donde lambda es el promedio de éxito en una unidad de ese intervalo. Y escribiremos X doble culebrita P de lambda para decir que la variable tiene distribución de Poisson. Entonces, mi variable que va a hacer va a contar éxitos en un intervalo de longitud L. A diferencia de la distribución binomial, la distribución binomial contaba éxitos en n ensayos. Aquí vamos a contar éxitos en un intervalo de longitud L. Ese intervalo de longitud puede ser tiempo, puede ser una región, puede ser un sólido, puede ser una página. Todo eso lo vamos a ir viendo en la medida en que avancemos en el curso. ¿Ok? Entonces, la distribución de probabilidad de la variable X viene dada por la siguiente expresión. Probabilidad de que X tome el valor K será igual E a la menos lambda, lambda a la K, sobre K factorial, donde K puede tomar los valores de 0, 1, 2 hasta infinito. ¿Cuál es el valor esperado, la varianza y la desviación estándar para una variable de Poisson? La media es el parámetro lambda, la varianza igualmente es el parámetro lambda y la raíz de lambda es la desviación. O sea, estamos ante una variable aleatoria bien especial donde la media y la varianza son iguales. ¿Ok? Bueno, y también estaremos usando nuestra calculadora que ustedes tienen en su celular para hacer algunos cálculos. Veamos unos ejemplos sencillos. Bueno, antes, esta distribución aparece en algunos procesos que tienen una dimensión temporal o espacial. En este tipo de experimentos, los éxitos buscados son expresados por unidad de área, tiempo, pieza, etcétera, como les comenté al principio. Podemos estar contando, por ejemplo, el número de aviones que aterrizan en un aeropuerto en un día, una hora, minuto, etcétera. El número de bacterios por centímetro cuadrado de cultivo. El número de llamadas telefónicas a un conmutador por hora, minuto, etcétera. El número de llegadas de embarcaciones a un puerto por día, mes, etcétera. El número de tareas que tú realizas en un día, en una semana, en unas horas. También son ejemplos de variable tipo de Poisson.
Un ejemplo, veamos un ejemplo sencillo. Digamos lo siguiente. Suponga que un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día. Entonces vamos a calcular cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado, 50 cheques sin fondo en una semana, 10 cheques sin fondo en 12 horas, 5 cheques sin fondo en 4 horas. Entonces, como ven, aquí los éxitos, mi variable sería esta, definamos. Mi variable va a contar el número de cheques sin fondo en un intervalo. En primer lugar sería en un día donde en promedio, o sea lambda es el promedio, se reciben 6 cheques por día. Entonces la distribución de probabilidad para esta variable va a estar dada por lo siguiente. Probabilidad de que x tome el valor k es igual a la menos lambda a la k sobre k factorial, y esto sería e a la menos 6, recuerden que lambda vale 6, 6 a la k sobre k factorial, y k toma el valor 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces veamos la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban 4 cheques en un día dado? 4 cheques sin fondo. Entonces simplemente donde está el valor de k reemplazo 4 y a la menos 6, 6 a la 4 sobre 4 factorial. Entonces ese valor se calcula sencillo, miren, da 13,38. ¿Ok? Puedo usar mi calculadora, que la tenemos aquí, recuerden. Simplemente vamos aquí donde dice distribución de Poisson, acá está. Solamente requiere que tú le coloques el valor del parámetro. El parámetro es lambda y lambda vale 6. Y colocamos el valor que nos piden, que sería en este caso 4. Hacemos enter y ya tenemos que es 13,38 la probabilidad de que en un día dado se reciban 4 cheques sin fondo. ¿Ok? O puedes hacer con tu calculadora normal. Fíjate, vamos a colocar e a la menos 6. Aquí está el exponencial, algo activo. E a la menos 6. Ahí está e a la menos 6. Vamos a multiplicar por 6 elevado a la 4. 6 elevado a la 4. Y vamos a dividir entre 4 factoriales. Escribimos el 4. Aquí arriba está el factorial. Y hacemos enter. Y tenemos el resultado 0,13,385 tal y cual aparece en los cálculos. ¿Ok? Entonces el cálculo es bien sencillo. Y la manera de distinguir cuando una variable es de Poisson. ¿Ok? Entonces aquí está ya resuelto el problema, ¿va? Bien. Vamos a la segunda pregunta. Dice 50 cheques sin fondo en una semana. Es la parte B. 50 cheques sin fondo en una semana. Entonces, fíjense qué ha pasado con el tiempo. Recuerden que yo tengo ese cheque sin fondo por día. Y me preguntan ahora en una semana. Entonces nosotros sabemos que en una semana hay 7 días. Y por eso este 6 tenemos que multiplicarlo por 7. 6 por 7, 42. De manera que el banco estaría recibiendo en promedio 42 cheques por semana. Entonces la variable que cuenta el número de éxitos sería este. Fíjense que es simplemente reemplazar el valor de lambda. Y a la menos lambda acá. Y recuerden que aquí cuentas el número de cheques sin fondo. ¿Ok? Entonces veamos. De cuál es la probabilidad que reciba 50 cheques sin fondo en una semana. Simplemente colocamos el valor 50 en donde está acá.
y el cálculo resulta. O sea, es una probabilidad del 2,74%. Entonces, cuando realizas en tu calculadora, mira que coloca el valor de lambda 42, coloca el valor 50 y observa el resultado. ¿Ok? La tercera pregunta. 10 cheques sin fondo en 12 horas. Entonces, ¿cómo sería el asunto? Fíjate, recuerda que nosotros tenemos en promedio 6 cheques de fondo por día. 12 horas es mediodía. Entonces, ¿qué habría que hacer? Número de cheques lambda sin fondo en 12 horas. Entonces me tocaría multiplicar 6 por la mitad de un día, por 0,5. ¿De acuerdo? Entonces en promedio se está recibiendo 3 cheques por 3 cheques por hora, ¿verdad? Por día, por mediodía en este caso, o por 12 horas. ¿Ok? Entonces coloco la distribución. Mire, la probabilidad de que aquí tome el valor K es a la menos lambda. Ya lambda cambió porque el tiempo en este caso se comprimió, ¿verdad? Y a la menos 3 a la K factorial. Y nos piden la probabilidad de ¿qué? De que se reciban 10 cheques. Entonces, donde está X coloco 10. Está acá en este caso coloco 10 y tengo esta expresión. El resultado es 0.008. Simplemente reemplazamos como al comienzo, ¿ok? Si colocas aquí en la aplicación, lo único que tienes que colocar es el valor de lambda, que es 3, y colocas el valor de 10 y te está dando el valor de la probabilidad. Cuarta pregunta. 5 cheques sin fondo en 4 horas. 5 cheques sin fondo en 4 horas. Entonces nuevamente, fíjate que tú tienes esto por día. Entonces, ¿cómo quedará ahora lambda? Número de cheques sin fondo en 4 horas. Entonces lambda sería... Entonces nosotros sabemos que un día tiene 24 horas. Fácil, un día tiene 24 horas. Multiplico por 4. Y esto simplemente me está dando el número de cheques por 4 horas. ¿Ok? Reemplazo simplemente donde está lambda. Coloco el valor 1. Y hacemos el cálculo. En este caso colocamos el valor de 5. Y esta probabilidad nos da 0.00307. Si lo hacemos en la calculadora que tenemos en el celular, simplemente colocamos lambda igual 1 y x igual 5 y ya nos da la probabilidad.